Apocalipsis, el capítulo 3. Nos corresponde estudiar en esta mañana el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Mensaje a la iglesia en Filadelfia. Filadelfia se conoce como la iglesia fiel. La iglesia fiel. Hermano, le tengo una muy buena noticia en esta mañana. Una maravillosa noticia, hermanos míos. Una noticia que debe alentarnos. Una noticia que debe llenarnos de motivación, de entusiasmo, de ganas de esforzarnos y seguir adelante, hermanos míos. Porque nosotros, hermanos, en esta mañana, y estudiando el mensaje a la iglesia en Filadelfia, nos vamos a dar cuenta, hermano, vamos a ver que sí es posible, hermano mío, ser una iglesia fiel. Ser una iglesia que agrade, que complazca y deleite de verdad, hermano mío, el corazón de Dios. Eso para mí es una gran noticia, hermano. Mientras estudiaba y preparaba el mensaje, estaba pero tan contento, hermano, tan motivado. Porque sin duda alguna, hermano, la iglesia hoy en día, hermano, está atravesando, está pasando por una crisis. La iglesia del Señor, en todas partes, hermano, se escuchan tantas cosas, suceden tantas cosas, que nos hace pensar como que la iglesia, en vez de andar y de experimentar victoria tras victoria, pareciera que anduviera de fracaso en fracaso y de derrota en derrota. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta aquí, a las otras iglesias que hemos estudiado, a todas ellas, el Señor tuvo algo que reprochar. A todas ellas, de alguna manera, les exhortó y las llamó al arrepentimiento, porque no estaban caminando conforme a su voluntad. A todas ellas les dijo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí de corazón, arreglen lo que hay, porque si no vendré pronto. Y habla el Señor de que traería juicio a su iglesia. Y nosotros hemos comprobado, y la historia lo comprueba, que ciertamente aquellas que no se arrepintieron, aquellas que no se volvieron a Él, que no escucharon su exhortación, pues el Señor trajo el juicio que había advertido. Y esas iglesias, hermanos, iglesias locales, desaparecen. Esa luz, esa antorcha, que en un momento estaba tan avivada, que daba, que reflejaba con intensidad la luz de Cristo, de un momento a otro se extinguió, de un momento a otro se apagó. Hermanos míos, pero yo de verdad le doy gracias al Señor, le doy muchas gracias al Señor, porque esta palabra que el Señor nos trae hoy, en esta mañana, hermano, nos debe servir de motivación, de aliento, de ganas de seguir luchando, de seguir adelante, hermano, porque sí es posible, hermano, sí es posible ser una buena y fiel iglesia para la gloria de Dios. Sí es posible, hermano, ser una iglesia que permanezca, que perdure en el tiempo. La iglesia de Filadelfia, hermano, hay registros históricos que la iglesia de Filadelfia, hermano, se mantuvo como una antorcha, como una luz
en el lugar donde Dios la estableció y la plantó por siglos, hermanos míos. Nosotros hablamos que de aquí a 30, 40, 50 años, que el Señor, ¿verdad?, que permita a Dios que bendiga a esta iglesia de tal manera que podamos nosotros, ¿verdad?, mantener esa luz viva, resplandeciente. Pero, hermanos míos, la iglesia de Filadelfia estuvo en pie, glorificando a Dios, hermano, no por 30, ni por 40, ni por 50, por cientos de años, hermano. Y hay registros históricos, hay testimonios, hermanos míos. Dios bendijo a esa iglesia en gran manera, hermano. ¿Queremos nosotros, sí o no, esa bendición? Claro que sí, hermano. La deseamos con todo nuestro corazón, la anhelamos con todo nuestro corazón, pero lo más importante es que no es un sueño, hermano, no es una utopía, no es algo que es inalcanzable, sino que sí es posible, hermano. ¡Qué bendición! Sí podemos ser esa iglesia, hermano, fiel, que complazca el corazón de Dios, que el Señor pueda bendecir y que pueda permanecer, hermano, años, que podamos ver 2, 3, 4, 5, hasta 6 generaciones, hermano, que salen y se levantan y le dan continuidad a este ministerio. Pero, hermanos míos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. La iglesia perfecta no existe, pero sí es posible edificar una iglesia tan fiel que el Señor no tenga nada malo que decir de ella, y con su bendición pueda permanecer en el tiempo como una luz, como una antorcha, hermanos míos, que no se apaga. Ahora, vamos a ver en esta mañana esta gran y alentadora verdad, hermano, en el mensaje a la iglesia en Filadelfia. El capítulo 3, versículo 7, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesucristo se presenta aquí primeramente como el santo. Ahora, todos nosotros estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que Él es santo. Él es sin mancha, Él es sin pecado. Él es ese sacrificio, esa entrega perfecta por su santidad. Todos, hermanos, estamos de acuerdo, sin duda. Hasta los mismos demonios reconocen que Él es el santo de Dios. Ahí en Marcos, en el capítulo 1, Marcos, capítulo 1, desde el versículo 21, dice así, Marcos 1, 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Quién es? El Santo de Dios. Hasta los mismos demonios reconocen que Él es el Santo. También el Señor Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 3, se nos presenta como el verdadero. Dice allí: esto dice el santo, el verdadero. En medio de la falsedad, la mentira, el engaño, la perversión y el error que abundan en este mundo, la verdad está en una persona. Y esa persona es Jesucristo. En un mundo donde hay tanta confusión, en un mundo donde hay tantas religiones, en un mundo donde
Como dicen por ahí, ningún panadero dice que su pan es malo. Donde todos dicen tener la verdad. Donde la gente se vive haciéndose la pregunta, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde puedo encontrar la verdad? ¿Quieres saber dónde encontrar la verdad? Pues tienes que conocer a Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el Señor Jesucristo también se presenta aquí como el que tiene la llave de David. Esto es interesante, el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir él con eso? Bueno, en Isaías, en el capítulo 22 del libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 22, Isaías 22, nosotros podemos leer aquí una porción que nos va a ayudar a entender qué significa el que tiene la llave de David. Desde el versículo 15, dice así, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, este Sebna, este hombre era el mayordomo del rey, ¿ok? Del rey que estaba de turno en ese momento. Y el Señor le envía palabra a él. Y dice el versículo 16, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tu vestidura, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré, aquí está, la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Sebna, que era el mayordomo del rey, habría de ser sustituido ¿por quién? Por Eliaquim. Eliaquim habría de sustituir a Sebna. Ahora, el mayordomo del rey era quien tenía la responsabilidad, la autoridad de decidir o de dar entrada a una entrevista con el rey, a todo aquel que quisiera, ¿verdad?, conversar o quisiera comunicarse con el rey. Él tenía esa autoridad para entrar a la recámara o entrar a la habitación del rey. Él como mayordomo tenía esa autoridad. Por eso se habla allí de que a él se le daría la llave de la casa de David. Y él abriría y nadie podría cerrar. Y él cerraría y nadie podría abrir. Ahora entiende la comparación entre el mayordomo, en este caso Eliaquim, y la presentación que el Señor Jesucristo hace de sí mismo. Él dice, el que tiene, yo soy el que tiene la llave de David. Una llave en la Biblia representa autoridad.
representa autoridad. Entonces es Jesús quien tiene la autoridad para determinar quién va a entrar en el reino mesiánico. Es Jesús y solo Él quien tiene inclusive las llaves de la salvación en sus manos. Solamente Él las tiene. Todo aquel que quiere experimentar la salvación, entrar en el reino de Dios, pues Jesucristo es quien tiene la autoridad. Él es quien tiene las llaves en su mano. Es más, todo aquel que quiere entrar y piensa tener, o quiere tener, anhela tener una relación personal, comunicarse, conocer al soberano Rey del universo, al Dios Todopoderoso. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, comparándose Él, ¿verdad?, aquí con este mayordomo, el de aquí, que era quien tenía las llaves y daba la autorización para que alguien entrara y pudiera comunicarse con el Rey. Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Él es quien tiene toda autoridad. En Él está la autoridad. Él tiene las llaves de la salvación en sus manos. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo o aquí en la tierra, en el cual nosotros podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo. Ahora, les digo la verdad, no solamente Él tiene las llaves de la vida y de la salvación, también tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahí en Apocalipsis lo acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 18. Se describe Él a sí mismo de la siguiente manera: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo que las llaves. Si llave significa autoridad o representa autoridad, entonces pudiéramos decir: y tengo la autoridad, es lo que le está diciendo. ¿Y tengo la autoridad de qué? De la muerte y del Hades. Él tiene toda autoridad. Él decide. Él es quien decide quién va a ir, quién va a estar separado, quién va a estar muerto por toda la eternidad del Dios Padre. Pero también dice allí que Él tiene las llaves del Hades, que en este caso significa infierno. Quienes también, no solamente que van a ser apartados y separados de la comunión con Dios por toda la eternidad, sino que también van a ser echados en ese lago de fuego, o en ese lago que arde con fuego y azufre. ¿Y quién los va a enviar? ¿Quién los va a enviar allí? Usted puede leer en Apocalipsis, en el capítulo 20, léanlo allí. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El Señor tiene toda autoridad. Y en esta mañana, si tú estás aquí y todavía no tienes la seguridad de tu salvación, el Señor Jesucristo en esta mañana se presenta delante de ti como el que tiene las llaves.
el que te abre la puerta, el que te puede abrir la puerta en esta mañana, para que pases de muerte a vida, para que seas salvo, para que luego no seas enviado a este lugar de horrible tormento a pasar toda tu eternidad. El Señor Jesucristo en esta mañana se presenta delante de ti como aquel que tiene la llave de la salvación y está disponible para ti en esta mañana. Solo tienes que pedírselo. Señor, abre las puertas de la salvación para mí. Y entrégate a Cristo en esta mañana y Él te dará la entrada al reino de Dios. También el Señor Jesucristo se presenta como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta frase se refiere a la omnipotencia de Cristo. No hay otro, escuche bien, no hay otro ser, no hay otro Dios con más poder. No existe nada ni nadie con más poder que el Señor Jesucristo. Nada ni nadie puede oponerse a lo que Él hace. Lea conmigo Isaías 43, Isaías 43. Y el versículo 13. Léalo conmigo, por favor, a una sola voz. Dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Lea conmigo también Isaías 46, un poquito más adelante, Isaías 46, desde el versículo 9. Isaías 46, desde el versículo 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Hermanos míos, el Señor Jesucristo es el Rey soberano del universo. El Señor Jesucristo es aquel quien abre y ninguno cierra. Es aquel que cierra y ninguno abre. En Daniel, en el capítulo 4, un poquito más adelante ahí de Isaías, Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, después de Ezequiel está Daniel, Daniel capítulo 4, y leemos el versículo 35. Dice así, Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, ¿y en dónde? Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermano mío, ¿no te da consuelo, no te da confianza, no te da paz el hecho de saber que tu Señor, a quien tú sirves, a quien tú le has entregado tu vida, Él controla absolutamente todas las cosas? No hay absolutamente nada, hermano mío, que se pueda oponer. No hay absolutamente nadie, ni siquiera Satanás, hermano,
que pueda detener lo que Dios se ha determinado a hacer. No hay nadie, hermano mío, que pueda manipular a Dios. Lo que Dios se ha determinado a hacer, Él lo va a hacer. Y nadie lo puede parar, nadie lo puede detener. Y si Dios no quiere que algo ocurra, pues tampoco nadie va a poder hacer que ocurra. Porque Él es Dios soberano, hermano mío. Hermano, nosotros estamos bien seguros en sus manos, ¿sabe? Nosotros, hermanos, podemos descansar en los brazos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hermano, no viva usted lleno de temor. No viva usted lleno de esa angustia que te roba la paz, de esa inseguridad. Porque, hermano mío, usted está seguro, está segura en las manos de su Señor. Absolutamente nada, hermano, se escapa de su control. Él es quien abre y nadie puede cerrar. Él es quien cierra y nadie puede abrir. Ahora, el Señor Jesucristo le hace un elogio a la iglesia de Filadelfia. Quiera Dios que sea también el elogio para nosotros. En el versículo 8 comienza él diciendo: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Esta expresión no significa, no es una crítica negativa para la iglesia, sino todo lo contrario. Él lo que está diciendo es que la iglesia de Filadelfia seguramente era una iglesia que tenía pocos miembros. No era una iglesia multitudinaria, no era una mega iglesia. Por eso dice él, tiene poca fuerza. Pero también, hermano, es muy posible, muy probable que la mayoría de los miembros de la iglesia en Filadelfia seguramente eran pobres también, económicamente hablando. Por eso él dice, tiene poca fuerza. Pero el hecho de que no tuvieran una gran membresía y el hecho de que tampoco tuviesen abundancia de bienes materiales, de riquezas materiales, la iglesia de Filadelfia, hermano, era una iglesia que dio un testimonio fuerte, sólido del Señor Jesucristo. De la iglesia de Filadelfia salía, hermano, fluía poder y riqueza espiritual. ¡Qué bendición, hermano! Una pequeña iglesia con pocos miembros y sin abundancia de bienes materiales. Es una iglesia que el Señor considera una iglesia fiel. Y nosotros, hermanos, hoy en día creemos que la iglesia es tan exitosa como tantos miembros tenga dentro de ella. Estamos pensando que mientras más gente llegue, mientras más grande sea el templo y lleguen multitudes a congregarse dentro de la iglesia, pues esa es una iglesia que está siendo más bendecida por el Señor. Eso no tiene nada que ver, hermano, realmente con la fidelidad de una iglesia. La fidelidad de la iglesia no se mide, el Señor no la mide por la cantidad de gente que llega a ella, ni tampoco por lo grande que sea su templo o su construcción. Hay otras cosas que son más importantes. Hay otros detalles, hermano, que son los que realmente nosotros tenemos que ver y tenemos que tratar de imitar nosotros, en este caso de la iglesia a Filadelfia. El Señor Jesucristo le dice también a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice allí? Has guardado la palabra. Esta iglesia
se caracterizaba por la obediencia, y al igual que Job, esta iglesia podía decir, como dijo Job en el capítulo 23, Job capítulo 23, Job, antes de Salmo, Job capítulo 23, y el versículo 12. Job 23, 12. Leámoslo todo a una sola voz. Job 23, 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¡Qué bendición! Esa era la actitud de la iglesia de Filadelfia hacia la palabra del Señor. ¿Amamos nosotros de verdad al Señor Jesucristo? Realmente, hermano, usted puede decir: yo amo al Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que le amo a Él de verdad. ¿Puede decir usted eso? Si es así, ¿cómo puede probar el Señor eso? ¿O cómo usted le puede probar al Señor que es cierto lo que usted está diciendo? Que es un amor genuino, real, de corazón, lo que usted siente por Él. ¿Cómo puede determinarlo? ¿Cómo puede mostrárselo? El Señor dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, hermanos míos, el Señor no se complace en amores románticos o con amores románticos. Es como el esposo que le dice a la esposa: pero es que yo te amo con todo mi corazón. Es que tú eres mi vida. Es que te amo tanto. Pero con sus hechos lo niega. Con su actitud, con su relación con ella, lo niega. Y entonces una cosa es lo que dice, porque hasta flores y tarjetas les puede dar. Les puede llevar a una cena, le puede comprar ropa y le puede hacer detalles o regalos maravillosos. Pero si no hay respeto, si no hay ese trato como a vaso más frágil, si no soy yo el siervo, escuche bien, hermano mío, esposos que están aquí, si no soy yo el siervo de mi esposa. Recuerden que al esposo, el amor que el esposo debe tener hacia su esposa se compara con el amor que Cristo tuvo para con su iglesia. ¿Y Él vino para qué? Él vino para qué? Para servir, no para ser servido. Si yo soy de los que me siento a la mesa y le doy a la mesa, pa, pa, y sale corriendo la esposa, y tiene a la esposa como su sirvienta, no como su amante, no como su hermosa mujer. Esa mujer que Dios le dio para cuidarla, para sustentarla, para tratarla como a vaso más frágil. Hermano mío, esto es delicado y esto es importante que nosotros lo entendamos, hermano, porque dice la Biblia que las oraciones de nosotros tienen estorbo y no suben del techo si nosotros no estamos cuidando de ser los siervos de verdad de nuestra esposa. En la iglesia somos una cosa y en la casa somos otra totalmente diferente. Y a nosotros se nos ha enseñado, porque es la cultura del mundo, a amar, pero con ese amor romántico, pero mentiroso e hipócrita. El Señor no quiere que le amemos así, hermano mío. El Señor quiere que tú le ames de corazón. ¿Y cómo se lo vas a mostrar? ¿Cómo se lo demostramos, hermano mío? Bueno, en Juan, José, me vas a acercar esto. En el capítulo Juan, capítulo 14, versículo, hermano mío, Juan capítulo 14, el versículo 23.
Léanlo conmigo, hasta el 24 a una sola voz. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo puede mostrar uno, hermano, que ama al Señor de corazón? Y seamos honestos, ¿cómo? Si yo no guardo su palabra, si no leo su palabra, si no la guardo en mi corazón y si no la vivo, no puedo decir que amo al Señor. Porque Él dice claramente ahí: el que no me ama, mis palabras no guardará. Entonces, hermano, ¿qué tan grande es tu amor al Señor? Mídelo o compáralo con la grandeza o el nivel de tu obediencia a Él. Y no seamos nosotros, hermanos, hipócritas. Dice en Juan capítulo 15, también, pase la página, allí al otro capítulo de Juan, el versículo 13 y el versículo 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién tiene aquí una relación personal con el Señor Jesucristo? ¿Quién tiene? Porque una cosa, yo puedo decir: Él es mi amigo. Todos podemos decir, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es nuestro amigo. ¿Sí o no? Él es nuestro amigo fiel. Pero yo tengo alguna pregunta. ¿Puede decir el Señor Jesucristo que tú eres su amigo? Porque hay una gran diferencia. Él es mi amigo y es mi amigo fiel. Pero soy yo, su amigo de verdad. ¿Puede hablar Él de mí como, o referirse a mí como se refirió de Moisés, de Abraham? Uno de ellos, y no recuerdo ahorita exactamente cuál de los dos, pero creo que está entre esos dos nombres. A uno de ellos, Dios dijo que él era su amigo. Abraham, qué bendición, hermano mío. Pero ¿por qué? ¿Por qué Abraham fue considerado amigo de Dios? Porque Abraham obedeció a Dios. El gran legado de Abraham para nosotros, de la vida de Abraham, es su obediencia incondicional a Dios. Si tú realmente eres amigo de Cristo, amiga de Cristo, si de verdad le conoces, si es verdad que hay una relación allí personal, de amor, de sinceridad, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo hago. Hermano mío, el Señor demanda sinceridad, pureza de corazón, una entrega total. Y no, hermano, que estemos jugando y que nosotros creamos que por tener una religión le estamos complaciendo. No, Señor, así no son las cosas. Sigue diciendo allí, hermano, en el elogio, volvamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, estamos en el versículo 8, después que dice: tienes poca fuerza y has guardado mi palabra, dice también: y no has negado mi nombre. Estos creyentes, hermanos, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, hermano mío, a pesar de los ataques, ellos nunca negaron el nombre del Señor. Siempre, hermano, le fueron fieles a Él. El Señor probó su fe, sí, pero ellos siempre salieron victoriosos, siempre salieron aprobados, hermano. Los probó al máximo, como te prueba a ti, como me prueba a mí, como prueba tu fe y prueba mi fe. Pero ellos permanecieron fieles, hermano. Si nosotros vamos a hacer una iglesia, hermano,
que de verdad complace, satisface el corazón de Dios, el Señor tiene que decir de nosotros que nosotros, ninguno de nosotros ha negado su nombre. Que no somos nosotros, hermanos, de aquellos que cuando la presión viene, aumenta la presión y la tensión, salimos corriendo y negamos al Señor la fe, la confianza que tenemos en Él, la seguridad que tenemos en Él, sino todo lo contrario, hermano, que nosotros podamos ser como aquellos creyentes que van a ser salvos cuando venga la última semana, la semana número 70, de la cual nos habla el libro de Daniel, cuando venga la tribulación y la gran tribulación. Imitar la fe de aquellos creyentes que van a ser salvos durante ese periodo, porque a ellos les va a costar su salvación nada más y nada menos que el martirio, porque van a ser decapitados. Así va a ser probada su fe. Así va a ser probada realmente su fe, si es genuina o no. Cuando venga la presión al máximo. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que lo van a hacer, lo van a resistir y van a permanecer fieles hasta el martirio. Pero ninguno de nosotros todavía ha resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como dice Hebreos 12. Hermanos míos, cuando las cosas van, cuando viene la presión, la prueba, la dificultad, la aflicción, recuerda que Dios está probando tu fe. El Señor está probando a ver de qué estás hecho. Y si es verdad que eres un creyente genuino, tú no puedes ser de los que retroceden. Porque los hijos de Dios no son de los que se devuelven y retroceden. Los hijos de Dios, una marca de los nacidos de Dios, es que continúan y perseveran hasta el final. Porque Dios los ha dotado de una nueva naturaleza. Y tienen con qué hacer. Hermanos míos, en Hebreo, vaya un momentito allí a Hebreo, el capítulo 10. Antes de ir ahí, mantenga Hebreo capítulo 10, vuelva otra vez ahí a Apocalipsis capítulo 3. Donde dice el versículo 10, otro elogio que el Señor le da allí, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, por cuanto, Apocalipsis 3:10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi paciencia. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con lo que estamos hablando. Es un elogio que el Señor Jesucristo también le hace a la iglesia en Filadelfia. Guardar la palabra de su paciencia significa lo siguiente: ha guardado mi mandato de ser constante, de permanecer constante. Ellos preservaron fielmente en medio de las pruebas su fe. Eso es lo que significa. Ahora sí podemos ir a Hebreo, un momentito, en el capítulo 10, versículo desde el 35. Hebreos 10, del 35 al 39. Dice así: no podéis, pues, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué significa eso? Mateo capítulo 10 nos lo dice todavía más claro. Mateo capítulo 10 y el versículo 25. Perdón, versículo 22. Mateo capítulo 10, el versículo 22. Dice allí, léalo conmigo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La doctrina de la perseverancia de los justos. ¿Cuál es una prueba de un verdadero hijo de Dios? ¿Cuál es una marca? De acuerdo a lo que estamos estudiando aquí. Que persevera hasta el final. Y note aquí que en el versículo que acabamos de leer, la prueba es fuerte. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que no persevera hasta el fin, el que se devuelve, el que niega su fe, el que es apóstata, ese no será salvo. Hermanos míos, la fe que el Señor nos ha dado a nosotros es una fe que nos permite a nosotros continuar adelante, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la presión, de la prueba, de la angustia. Esa fe, hermano, que el Señor nos ha dado a nosotros como fruto del Espíritu Santo, hermanos míos, te va a hacer que tú permanezcas y continúes, perseveres hasta el final. Todos los que están o han llegado y se han ido o se han devuelto, esos están en un signo de interrogación. Y no es, el asunto o el punto es que vas a ser probado. El Señor va a probar tu fe para ver si realmente eres o no eres salvo, o serás o no serás salvo. Finalmente, hermano, el Señor Jesucristo le da una promesa a la iglesia de Filadelfia. Las promesas del Señor Jesucristo para la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 8, yo conozco tu obra, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es la promesa que el Señor Jesucristo le da a la iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, que su salvación estaba segura. Significa que su entrada a las bendiciones de la salvación por gracia y al reino mesiánico estaban garantizadas. Él es la puerta de entrada. Según Juan capítulo 10, en los versículos 7 y versículo 9, Él se presenta como la puerta por la que todo aquel que quiere ser salvo debe entrar. Él les promete a ellos que mantendrá, como dice allí, miren, he puesto delante de ti una puerta no cerrada, sino abierta, para garantizar la salvación, la seguridad de la salvación de los hermanos de la iglesia en Filadelfia. Pero esto también, hermanos, tiene que ver, esta puerta abierta tiene que ver también con las oportunidades que el Señor Jesucristo da para predicar el Evangelio. Las puertas que Él abre para que la iglesia le pueda servir, para que la iglesia cumpla con su propósito. Lea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios,
el capítulo 16, Primera a los Corintios, el capítulo 16, los versículos 8 y 9. Dice así: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pase a 2 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 12. 2 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 12. Dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, ¿qué dice allí? Aunque se me abrió puerta en el Señor. Y vamos un momento a Colosenses, Filipenses, Colosenses, capítulo 4, desde el versículo 2, Filipenses 4, del versículo 2, dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Hermano, las puertas que se nos abren, las puertas que se nos pueden abrir para predicar el Evangelio, para dar testimonios de Cristo, hermano, ¿de qué depende? Depende, número uno, de Él, por supuesto que sí. Él es quien va a abrir esa puerta. Él es quien abre puertas. Él le abrió puerta a la iglesia en Filadelfia. También nos puede abrir puertas a nosotros, hermanos míos. Pero ¿por qué el Señor le abrió puertas a la iglesia en Filadelfia? ¿Por qué el Señor le abrió puertas una y otra vez para que la iglesia testificara, para que la iglesia predicara, para que la iglesia diera testimonio de Él? ¿Por qué? Porque el Señor se complació en la fidelidad de esa iglesia. Si la iglesia no es fiel, hermano, si nosotros no somos fieles, si nosotros realmente no estamos obedeciendo, si no somos sinceros, si no somos genuinos, hermanos míos, ¿qué puerta nos va a abrir el Señor? Hermanos, la iglesia se estanca. Obsérvelo, estúdielo, estadísticamente, históricamente. Estúdielo, obsérvelo, hermano. Cuando la iglesia está mal, cuando la iglesia está caminando mal, cuando la iglesia no se está santificando cada día más, cuando no está siendo más fiel al Señor, hermanos, se empiezan a cerrar las puertas. Se empiezan a cerrar las puertas. No se abren las puertas. Lo único que uno parece escuchar son como portazos. ¡Pa, pa, pa! ¿Por qué? Porque no hay fidelidad, hermano. Porque no hay consagración. ¿Quieres que el Señor te abra puertas para predicar la palabra? ¿Quieres que el Señor te abra puertas para testificar, para que te use, para que seas un instrumento de sus manos, hermano? El Señor demanda de nosotros en esta mañana fidelidad, obediencia. Hermanos míos, si no, estaremos jugando a la iglesia y estaremos como el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, como en un círculo vicioso, y andando, y andando, y andando, y nada sucede. Y no logramos ver lo que queremos ver. El Señor es quien abre puertas, mi hermano. Dependemos de Él. Necesitamos nosotros, hermanos, ser más fieles y más obedientes de lo que lo estemos haciendo. Fíjense, hermano, la promesa que el Señor les da. Vean lo importante que es ser fiel al Señor. Esta es una promesa tremenda. Ellos también tenían enemigos. Y dice el versículo 9, vean lo que dice el versículo 9. He aquí, yo entrego
de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Vean la promesa, hermano. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sus enemigos, estos judíos, o aquellos que decían ser judíos, pero que para el Señor no lo eran porque no lo eran de corazón, eran enemigos de la iglesia, acosaban a la iglesia, perturbaban a la iglesia, atacaban a la iglesia. ¿Y cuál es la promesa del Señor para sus enemigos? ¿Qué iba a hacer? Que se iban a ¿qué? A postrar sobre o en sus pies. ¿Qué significa eso? Humillarse. ¿Qué significa eso? Que iban a ser derrotados, que no podrían con ellos. Pero no solamente que los iba a proteger o que los iba a cuidar de sus enemigos. Vean la promesa, hermano, que Él haría que ellos se postraran a sus pies. O sea, que vinieran, reconocieran lo que estaban haciendo y que reconocieran además que ciertamente el Señor les había amado a ellos en gran manera, hermanos. Hermanos, no tengamos miedo de nuestros enemigos. Todos tenemos enemigos, sí tenemos enemigos. Sí los tenemos. La iglesia los tiene. Por lo menos uno que es seguro. Que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿se acuerdan del versículo que leímos en el estudio del taller el día jueves? En el taller que estamos teniendo, Proverbios 16:7. ¿Qué dice? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. ¡Qué bendición! Una iglesia, hermano, que es fiel al Señor, cuyos caminos agradan al Señor, no tiene que tener miedo de sus enemigos, no tiene que tener miedo de nadie, hermano, porque ahí está una promesa: el Señor los va a derrotar, el Señor los va a humillar, y el Señor te va a exhibir tu justicia como la luz, y va a hacer que entiendas que ciertamente Él te ha amado, Él nos ha amado, Él es quien está con nosotros, Él es quien nos protege. Ellos van a decir, ciertamente el Señor está con ellos. Pero todo eso depende, hermano, de nuestra fidelidad a Él. Porque si no, entonces sí es verdad que nuestros enemigos van a hacer pincho con nosotros. Lo tendremos y lo contaremos con la protección del Señor, como lo tenemos. En conclusión ahí, hermano, el Señor les dice a ellos que por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ellos serían guardados, la iglesia sería protegida de una prueba que vendría más adelante. Y no nos vamos a quedar ahí, porque eso pudiera ser otro tema, otra predicación, un estudio, pero esta prueba hace mención a la tribulación y a la gran tribulación. El Señor, por la fidelidad de la iglesia, les guardaría y les protegería, hermanos, de esta gran prueba que vendría sobre el mundo entero. Esta prueba está en el futuro y comienza inmediatamente después del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Esta prueba tiene un tiempo definido, son 7 años, 7 años. Y además esta prueba tiene el propósito de juzgar al mundo y de probar a Israel. El versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos míos, imitemos a la iglesia de Filadelfia. Hermanos míos, que el Señor nos ayude de verdad a ser una iglesia fiel, hermano. A ser una iglesia que le agrade a Él, que le complazca, que le satisfaga, hermano. Que seamos nosotros de verdad una iglesia, hermano, que pueda permanecer en el tiempo. Que podamos dar un testimonio de lo que es una iglesia que es verdaderamente fiel. Hermano, yo estoy bien, pero bien animado y bien motivado. Porque el Señor me dice, me enseña, me mostró en esta mañana que sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Que no tenemos por qué andar de fracaso en fracaso. Que la luz que somos no tiene por qué extinguirse. Que la antorcha, hermano, que somos no tiene por qué apagarse. Pero depende de nosotros, hermano, de nuestra fidelidad. Depende, hermanos, de nuestra consagración, de qué tan serio nosotros estemos, hermanos. No, por favor, no juguemos a la iglesia. La iglesia del Señor, hermano, no es para jugar. El Señor demanda de nosotros, hermano, sinceridad, honestidad, santidad, una entrega total, hermanos míos. Sí podemos ser una iglesia fiel. El Señor quiere que seamos una iglesia fiel. Hermanos míos, luchemos para ser una iglesia fiel. Que el Señor nos encuentre a nosotros siéndole fiel, hermano. Que partamos nosotros, si no nos viene a buscar, si nos toca partir, que podamos partir siempre siendo fiel. Que podamos permanecer hasta el final, hermano mío, a pesar de las pruebas, de las aflicciones, que podamos guardar su palabra, que no neguemos su nombre, hermano, y que podamos ser pacientes. Les invito a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias de verdad porque en esta mañana, Señor, nos has dado una maravillosa noticia, Señor. Señor, aquellas dudas, aquella angustia, Señor, y aquella preocupación, te la has llevado y la has disipado en esta mañana, Señor. A llenarnos de esperanza, Señor, y de saber que sí podemos, Señor, permanecer fieles. Que sí podemos dar un testimonio de iglesia fiel, Señor. Que no, Señor, necesariamente debemos andar de derrota en derrota, Señor, sino de victoria en victoria, Padre Santo. Señor, examínanos en esta mañana. Examina nuestro camino, examina nuestro andar, Señor. Porque de eso depende, Señor, tus bendiciones para nosotros. De eso depende tu cuidado, Señor. Mira, Señor, la sinceridad que pueda haber en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia que permanezca, Señor. Una iglesia, Señor, que aún pueda haber esa promesa, Señor, que tú le hiciste y cumpliste a la iglesia de Filadelfia, Señor. Que sus enemigos sean derrotados, Señor. Que tú los derrotes, Señor. Que tú pelees por nosotros, Señor. Y que seas tú el exaltado en todo tiempo, Padre Santo. Pero que nosotros, Dios, podamos ver, Señor, a nuestros enemigos derrotados y especialmente a Satanás, Señor. Cércanos, Dios, y que le puedas mostrar a Él con cuánto amor nos has amado, Señor. Gracias te damos de verdad, Señor, porque esta serie que hemos venido estudiando, en lo personal, sé, Señor, que has venido tratando con nosotros de una manera muy especial. Y en esta mañana, Señor,
nos has llenado de esperanza, nos has llenado de gozo y de mucha motivación, Señor. Ayúdanos a continuar adelante. Ayúdanos a recordar, Señor, que tus hijos, tus verdaderos hijos, no son de los que retroceden. Ayúdanos a recordar, Señor, que el que perseverare hasta el fin, Señor, ese será salvo. En Cristo, muchísimas gracias, Señor. Te damos por todas las cosas, Señor. Padre Santo, te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, Señor, te pido, Padre Santo, que trates con él o con ella. Que le hagas entender, Señor, que solo tú tienes la llave de la salvación. Que tú eres la puerta hacia la vida eterna, Señor. Pero que también tienes la llave del Hades, Señor, y del infierno. En esta mañana, Señor, tú les quieres entregar a ellos, Señor. Quieres abrirle las puertas, Señor, de la salvación y de la vida eterna. Pero que necesitan entregarse a ti, Señor. Que necesitan reconocer que sus pecados los separan y los alejan de ti, Señor. Que se deben entregar, que se deben arrepentir de todos sus malos caminos, Señor. Y que deben entregarse a Cristo para que la sangre de Cristo, Señor, los limpie de todo pecado. Haz la obra, Señor. Haz tú la obra, porque solo tú puedes hacerla. Gracias te damos por todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra y ahora vamos a enfrentar el enemigo a través de nuestras ofrendas traídas acá al altar.